Hola, bienvenidos a esta nuestra octava sesión de nuestro curso de Introducción al Pensamiento Matemático. En esta ocasión vamos a hablar del complemento de un conjunto relativo a otro. ¿Por qué? Porque como vamos a mencionar posteriormente, no hay un conjunto que contenga absolutamente a todos los conjuntos, ya que eso llevaría a contradicciones lógicas. Entonces, siempre que estemos hablando de complementos, vamos a hablar del complemento de un conjunto relativo a otro. Ese otro conjunto puede ser lo que llamemos universo, pero el universo no es un universo general, es un universo relacionado con el mundo o el problema que estemos planteando. Entonces, dados dos conjuntos A y B, la diferencia que hay entre el conjunto A y el conjunto B, también denominada el complemento relativo de B con respecto a A o de B en el conjunto A, que lo vamos a denotar como A. Este símbolo es Z menos diferencia de conjunto B, se define como aquellos elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. El conjunto B no tiene por qué estar contenido en A. El conjunto B es un conjunto arbitrario, simplemente es relativo. ¿Qué elementos están en A y no están en el conjunto B? Es lo que nos interesa ver en este momento. ¿Cómo lo representamos? Bueno, si tenemos los conjuntos A y B y tienen algo en común, pues quiero aquellos elementos que están en A y no están en B. O sea, a este conjunto le estamos quitando la intersección de A con B. ¿Ok? Entonces, esta es una forma, la parte sombreada, es una forma de representar el conjunto A menos B. Inclusive hay personas que para denotarlo ponen el signo de menos, A menos B. Entonces, a mí me gusta este símbolo que trae el programa que utilizo para editar, que se llama LaTeX, es set minus, diferencia de conjuntos. Bueno, algunas ocasiones cuando tenemos un conjunto universo que no es necesario decirlo de manera explícita, pues solemos usar el símbolo A supraíndice una letra C. Algunos prefieren poner un apóstrofe, entonces A supraíndice C, para denotar el complemento absoluto del conjunto en un conjunto universal. Pero ya les dije, el universo depende del problema que estemos trabajando. Así, a complemento serían los elementos de nuestro universo que no están en A y lo representamos así. Entonces tenemos un universo, todos los problemas que estemos hablando tienen sus elementos en este conjunto U. Dentro de ese conjunto U tenemos un conjunto A y estamos viendo todos aquellos elementos que no pertenezcan al conjunto A. Entonces eso queda representado por la zona sombreada. Son todos los miembros de nuestro universo que no están en el conjunto A. Bueno, teorema. Si tenemos dos conjuntos y el conjunto universal, la propiedad diferencia de conjuntos o complementos satisfacen las siguientes propiedades. El complemento del complemento de un conjunto es el conjunto, el complemento del vacío es el universo, el complemento del universo es el vacío. Un conjunto y su complemento no se intersecan. La unión de un conjunto y su complemento nos da el universo. A es un subconjunto de B si solo si el complemento de B es un subconjunto de A. El complemento de una unión es la intersección de los complementos y el complemento de una intersección es la unión de sus complementos. Entonces vamos a ver cómo demostrar algunas de estas propiedades. Primera propiedad. Vamos a demostrar que el complemento del complemento de un conjunto es el conjunto dado. Entonces, recordamos que el complemento de A, por definición, son todos aquellos elementos que no pertenecen
al conjunto A. Y entonces queremos demostrar esta igualdad de conjuntos. Entonces acuérdense ustedes que la proposición X no está en A es lógicamente equivalente a decir es falso que X sea un elemento de A. Dijimos, bueno, no solamente es lógicamente equivalente, dijimos, es una abreviatura para escribir exactamente esto. Entonces, ¿qué sería A complemento? Complemento, pues por definición son todos aquellos elementos X tales que X no pertenece al complemento de A. Pero esto es equivalente a decir que estamos tomando todas las X tales que es falso decir que X pertenece al complemento de A. Pero dijimos X pertenece al complemento de A si y solo si X no está en A. Entonces este conjunto es lo mismo que pedir todos aquellos elementos X tales que es falso que X no pertenezca al conjunto A. Pero dijimos que esta es una abreviatura. Entonces esto es lo mismo que las X, tales que es falso decir que es falso que X pertenezca al conjunto A. Ah, pero si ustedes se acuerdan, la negación de una proposición lógica es lógicamente equivalente a la proposición, porque la negación de una proposición tiene los valores de verdad opuestos a la proposición dada. Entonces, si nuestra proposición P es X pertenece a A, pues no P, es X no pertenece a A. Y entonces no P, que sería decir es falso decir que X no pertenece a A, es lógicamente equivalente a P. Entonces aquí decir que es falso que X pertenezca a A, pues por esta propiedad lógica que estamos marcando aquí con asterisco, esto es lo mismo que decir las X tales que X están en A, que son precisamente todos los elementos de A. Bueno, muy bien. Entonces aquí ya tenemos una primera propiedad. Vamos a hacer una más. ¿Quién es el complemento del conjunto vacío? Entonces el complemento del conjunto vacío son todos aquellos elementos X tales que X no está en el vacío. Pero no hay elementos en el vacío. Entonces, tales que es falso decir que X está en el vacío. Pero este enunciado siempre es verdadero, ya que el vacío, ya que para toda X, X no está en el vacío. Y esto es por definición del conjunto vacío. Así fue como lo definimos. Esto fue nuestro axioma del vacío. Es aquel conjunto que cumple que para toda X, X no está en el vacío. Pero entonces esto es nuestro conjunto universo. Y aplicando la propiedad anterior, el complemento del vacío, bueno, si tengo dos cosas iguales una a la otra, esto sería lo mismo que el complemento de U. Pero por lo anterior, el complemento del complemento de un conjunto es el conjunto original. Entonces esto es lo mismo que decir que el vacío es el complemento del vacío. Pero el complemento del vacío es U. Entonces, y el complemento del universo, pues es solamente este conjunto. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a demostrar alguna de las leyes de Morgan
que se refieren a uniones e intersecciones. Muy bien, entonces vamos a demostrar, por ejemplo, que A intersección B complemento es A complemento unión B complemento, y ustedes hacen la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es esto? Entonces vamos a ir poniendo por acá las proposiciones que quiero usar. Entonces, A intersección B complemento, por definición, son todas aquellas X tales que X no pertenece a la intersección de A con B. Es decir, son todas aquellas X tales que es falso decir que X está en A intersección B. Pero un elemento está en la intersección si y solo si está en cada uno de los conjuntos. Entonces, si nuestro enunciado P es X pertenece al conjunto A, nuestro enunciado Q es X pertenece al conjunto B, nuestro enunciado P y Q es X está en A y X está en B. Entonces la negación de P y Q sabemos que es lógicamente equivalente a no P o no Q. Entonces, utilizando esta equivalencia lógica, vamos a ponerle estrellita. Entonces, por estrellita, esto es equivalente a decir todas las X tales que es falso que el elemento X pertenezca a A, o bien es falso que el elemento X pertenezca a B. Pero, ¿qué es esto? Decir que es falso que pertenece a A, pues es lo mismo que decir que X no está en el conjunto A o X no está en el conjunto B, pero si no está en un conjunto o no está en el otro, significa que no está en su unión. Entonces, esto significa que las X, tales que X no están en A, unión, el conjunto de las X, tales que X no están en el conjunto B. Pero si no está en A, significa que está en su complemento. Si no está en B, significa que está en su complemento y simplemente deben unir estos conjuntos. Entonces, así de manera análoga a esta, pues demuestran que el complemento de la unión es la intersección de los complementos, pero ahora van a usar que la negación de P o Q es lógicamente equivalente a la negación de P y la negación de Q. Entonces, si se fijan, esta parte que vimos de los enunciados y las proposiciones lógicas simplemente nos ayudan a demostrar nuevas proposiciones. Ok, regresemos a ver qué nos falta demostrar según nuestra presentación. Ver pantalla completa. Ok, entonces ya demostramos este y los otros ustedes pueden ver que se cumplen de manera análoga. Este que es un sí solo sí, recuerden que deben demostrar dos implicaciones. Muy bien. Siguiente resultado. Si tenemos dos conjuntos y un conjunto universal U, entonces se cumplen las siguientes propiedades. La diferencia de A con B es la intersección de A con el complemento de B. El conjunto A está contenido en el conjunto B. Si al quitarle A a B no nos queda nada. La diferencia
del conjunto A con la diferencia de A con B es A intersección B. La intersección de A con la diferencia de B con C es A intersección B menos A intersección B, C. A intersección B está contenida en A intersección C unión B intersección C. A unión C intersección B unión el complemento de C está contenida en la unión de A con C. Vamos a ver ahora cómo demostrar estos resultados. Bueno, entonces vamos a demostrar esta primer propiedad. Entonces recuerden que la diferencia de conjuntos A menos B, por definición, son todos aquellos elementos que viven en A y que no viven en B. Pero por definición, si no viven en B, entonces viven en su complemento. Pero si viven en A y viven en su complemento, entonces viven en la intersección de A con el complemento de B. Entonces esta fue de nuestro teorema anterior, la primera propiedad. Nuestra siguiente propiedad es A está contenida en B si y solo si el complemento de B está contenido en el complemento de A. Entonces son dos implicaciones. Entonces hay que hacer dos demostraciones, en pocas palabras. Entonces vamos a demostrar primero la ida. Entonces supongamos que A es un subconjunto de B. Queremos demostrar que el complemento de B está contenida en el complemento de A. Recuerden que un conjunto está contenido en otro si todos los elementos del uno están en el otro. Entonces lo que en realidad queremos mostrar es que para toda X, si X está en el complemento de B, entonces X está en el complemento de A. Como es un enunciado que empieza con para toda, tenemos que tomar un elemento arbitrario y como aquí tenemos un P implica Q, tomamos un elemento arbitrario que cumple en esta propiedad, ¿sí? Entonces decimos, sea X en el complemento de B y queremos deducir de alguna forma que este elemento está en el complemento de A. Bueno, como X está en el complemento de B, significa, por definición de complemento, que X no pertenece al conjunto B. O sea, X no es un elemento de B. Pero, ¿qué nos está diciendo la hipótesis? La hipótesis nos está diciendo, si hacemos un diagrama de Venn, pues que aquí tenemos el conjunto A, que acá tenemos el conjunto B, y que estamos tomando un elemento X en el universo, por acá está nuestro universo, fuera del conjunto B. Entonces, como X no está en B, y por hipótesis, vamos a escribir aquí, y por hipótesis, el conjunto A está contenido en B, entonces X no puede tampoco pertenecer a A, ya que si X estuviese en A, en particular estaría en B por ser subconjunto, y me están diciendo que no está en B, entonces por lo tanto X está en A, y por X no está en A, y por definición de complemento, X pertenece al complemento de A. Entonces con esto ya demostramos la primera implicación.
hemos demostrado que el complemento de B está contenida en el complemento de A siempre que A sea un subconjunto de B. Vamos a ver ahora la otra implicación. La otra implicación, que sería el regreso, tenemos que demostrar que si B complemento está contenida en A complemento, entonces A está contenida en B. Ah, no me salió la flechita. Entonces, A es un subconjunto de B. Entonces, vamos a suponer que el complemento de B está contenido en el complemento de A. ¿Qué queremos demostrar? Que A está contenido en B. Es decir, queremos demostrar que todos los elementos que viven en A también viven en E. Entonces, como este es un enunciado que empieza con para todo, tomemos un elemento que vive en A. La demostración es análoga a la que tenemos en esta parte, nada más que hay que hacer los cambios correspondientes. Entonces vamos a decir, sea X un elemento de A. Queremos deducir que X está en B. Si X está en el conjunto A, significa que X no pertenece al complemento de A, porque el complemento de A son todos los que no están en A, y este sí lo está. Entonces, si está en A, no puede estar en su complemento. Y como el complemento de B está contenido en el complemento de A, que es esta hipótesis de aquí, pues en particular X no puede estar en el complemento de B. Pero ¿qué significa que X no esté en el complemento de B? Acuérdense que el complemento de B son todos los que no están en B. Entonces así tenemos que X sí pertenece al conjunto B. Entonces vamos a escribir un poquito con más cuidado esta parte de aquí. X no pertenece a B complemento. Entonces fíjense, ¿qué significa que X no pertenezca a B complemento? Pues es falso decir que X es un elemento del complemento de B, pero el complemento de B es aquellos elementos, vamos a poner aquí otra letra, Y, tales que Y no está en B. Y acuérdense que la doble negación, esta negación con esta negación, les da esta afirmación. Por eso logramos concluir. ¿Ok? Entonces, si no está en el complemento de B, significa que el elemento sí pertenece al conjunto B. Entonces, ya con eso demostramos las dos primeras propiedades. Ah, la tercera es bonita, nos dice algo sobre una diferencia. Entonces vamos a demostrar nuestra tercera propiedad. Ok, vamos aquí abajito. Listo, creo que ya tengo espacio. Entonces queremos demostrar qué cosa es esta doble diferencia. Entonces queremos ver que esto es lo mismo que tomar la intersección de A con B. Vamos a representarlo primero como conjuntitos. Entonces aquí vamos a poner nuestro universo. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, entonces A menos B
es este pedazo. Y ahora si al conjunto A le quitamos este pedazo, o sea, hacia todo esto, le quitamos este pedazo, fíjense que nada más nos queda esto que voy a poner en verdecito. Si al conjunto A le quito el pedazo que quedó achurado, simplemente nos queda este pedacito. Pero este pedacito es lo que estamos llamando A intersección B. Entonces el diagrama de Venn nos ayuda a darnos una idea si nuestra proposición tiene sentido o no, pero no es una demostración. Entonces, ¿cómo demostramos en realidad esto? Bueno, pues vamos a hacerlo aquí en un ladito. Me falló la manita, me sigue fallando, no he pescado la manita para mover la pizarra. Entonces queremos ver qué es A, diferencia de conjuntos con la diferencia de conjuntos de A con B. Por definición, esto es todos aquellos elementos que están en A, tales que X no pertenece a la diferencia de A con B. ¿Ok? Y esto que es por definición son todas las X que están en el conjunto A, tales que es falso que X pertenezca a la diferencia de A con B. ¿Y esto qué es? Pues son todas las X que están en A, tales que es falso que X esté en A y X no esté en el conjunto B. ¿Y esto qué es? Pues en todos aquellos elementos que pertenecen a A. Y fíjense que aquí tenemos una proposición del tipo no P y Q. Una proposición del tipo no P y Q es lógicamente equivalente a no P o no Q. Entonces aquí es falso que X pertenezca a A, o bien es falso que X no pertenezca al conjunto B. Pero si nos están diciendo que es falso que X pertenezca a A, significa que X no está en A, o bien es falso que X no esté en B. Si es falso que X no esté en B, significa que X sí está en B. Bueno, y esta nada más la reescribimos así, como el conjunto de todas las X, tales que X está en A y X no está en A, o bien X está en B. Bueno, usando la propiedad distributiva de la conjunción con respecto a la disyunción, pues esto es equivalente a decir que estamos tomando todas las X, tales que X está en A y X no está en A. Pero no puede estar al mismo tiempo en A y no estar. O bien, X está en A y X está en B. Pero X está en A y X no está en A es el conjunto vacío. Entonces aquí me está diciendo X, tales que X esté en, bueno, no está en A, lo voy a sustituir por está en A complemento. Borrar anotaciones, no. Ok. Entonces ya lo sustituí por está en A complemento. Entonces esta se escribe como X pertenece a la intersección de A con su complemento, o bien X pertenece a la intersección
de A con B. Para que una disyunción sea verdadera, basta con que alguno de los enunciados sea verdadero, pero A intersección A complemento sabemos que es el conjunto vacío. Entonces X está en el vacío, esta proposición siempre es falsa, por lo que este enunciado se convierte en las X tales que X está en A intersección B, que es simplemente A intersección el conjunto B. Ah, qué bonita proposición. Realmente muy, muy bonita. Y bueno, las otras se trabajan de manera similar. Y se les quedan a ustedes para que las trabajen. Si tienen dudas, ya saben que nos pueden preguntar a Yaslin o a mí. Continuamos. Y bueno, ya estamos por fin en condiciones de terminar de demostrar nuestro teorema 5. No lo habíamos terminado de demostrar porque no habíamos definido ni la intersección de conjuntos ni la diferencia de conjuntos, pero ya lo hicimos, ¿sí? Entonces vamos a regresar a este enunciado para demostrar que si intersecamos dos conjuntos, ya en la primer componente intersecamos dos conjuntos en la segunda componente y hacemos producto cruz, pues es lo mismo que hacer producto cruz de los primeros e intersecar con el producto cruz de los segundos. Y si hacemos producto cruz de una diferencia de un conjunto con otro, pues es hacer lo mismo que el producto cruz de los conjuntos y luego tomar las diferencias. Entonces, ¿cómo demostramos estos bonitos resultados? Bueno, ya habíamos visto que si unimos A con B y hacemos producto cruz con un conjunto X, pues tenemos el conjunto de todos los pares ordenados, donde la primer componente pertenece a la unión de A con B y la segunda componente pertenece al conjunto X. Pero que pertenezca a una unión significa que pertenece a uno de los dos conjuntos. Y además, con esta disyunción tenemos que pertenece al segundo. Esto es simplemente la definición de unión, pero fíjense aquí tenemos una conjunción, ya que una disyunción, por la propiedad distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción, esto significa que X está en A y Y está en el conjunto X, o bien que X minúscula está en B y Y está en el conjunto X mayúscula. ¿Pero qué significa esta primera parte? Pues que el par ordenado pertenece a cruz X, y esta segunda parte significa que el par ordenado corresponde al producto cruz de B con X. Pero como estamos diciendo que pertenece a un conjunto, pertenece al otro, significa que pertenece a la unión, ¿sí? Entonces, esta primera igualdad es por definición de producto cruz, definición de unión, propiedad distributiva, definición de producto cruz y definición de unión. Son todas las propiedades que usamos y aquí las enunciamos. Para la segunda propiedad, queremos ver qué pasa cuando intersecamos A con B y hacemos producto cruz con la intersección del conjunto X con el conjunto Y. Pues por definición este es el conjunto de todos los pares ordenados, tales que la primer componente pertenece a intersección B y la segunda componente pertenece al conjunto X intersección Y. ¿Pero qué significa que X esté en la intersección B? Pues significa que X pertenece a A y pertenece a B, y que Y pertenezca a X intersección Y significa que Y está en el conjunto X y que Y está en el conjunto Y. Pero fíjense que aquí tenemos solamente conjunciones, y las conjunciones son asociativas y son conmutativas. ¿Qué significa? Que me puedo deshacer de los paréntesis y después puedo agrupar como yo quiera. Entonces simplemente aquí primero hacemos una propiedad asociativa, después hacemos una propiedad conmutativa en esta parte para intercambiar el orden y después volvemos a asociar convenientemente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que X está en A y Y está en X. Y la segunda parte nos dice que X está en B y Y está en Y.
Ah, pero esta es precisamente nuestra definición de producto cruz de A con X. Esta es la definición de producto cruz de B con y estamos diciendo que está en un conjunto y bien también estará en el otro conjunto. ¿Y qué significa si está en un conjunto y está en el otro? Pues simple y sencillamente que está en la intersección de ambos conjuntos. Ah, qué bonita propiedad. ¿Sí? Entonces volvemos a usar esas cositas que vimos con las tablas de verdad, que tenemos enunciados lógicamente equivalentes. Para nuestra tercera propiedad, bueno, aquí estamos poniendo cuál fue cada uno de los pasos. Nuestra tercera propiedad, si tomamos la diferencia de A menos B y hacemos el producto cruz con un conjunto X, pues ¿qué significa esto? Pues tomar todos los pares ordenados donde la primera componente está en A pero no en B y la segunda componente está en X. Esto significa X está en A y X no está en B y Y no está en X. ¿Qué hacemos ahora? Ah, pues mira, esto Y no está en X, pues lo puedo escribir dos veces y no me afecta, ya que P y P es lógicamente equivalente a P. Entonces simplemente lo escribo dos veces. ¿Por qué? Porque una vez la quiero juntar con X está en A y la segunda vez la quiero juntar con X no está en B. Entonces este enunciado de aquí es equivalente a este otro que tenemos abajo. Simplemente estamos usando que P y P es lógicamente equivalente a P. Y ahora, de aquí, ¿qué se deduce? Pues se deduce que el par ordenado XY está en A cruz X y que el par ordenado, aquí me comí un no pertenece, aquí me falta una rayita de no pertenece, ¿sí? Y que el par ordenado XY no está en B cruz X, porque para estarlo, las dos componentes tendrían que estar aquí. Entonces aquí me comí un no pertenece, se lo corrijo en las notas para subírselas bien. Aquí acuérdense es no pertenece. Y no tengo abierto para subrayar aquí el otro programa. Bueno, entonces son las X no está en B, por lo tanto el par ordenado no puede estar en B cruz X. Pero si está aquí y no está acá, significa que está en la diferencia de A cruz X con B cruz X. Otra operación importante que podemos hacer con los conjuntos se llama la diferencia simétrica. Este involucra nuestras operaciones básicas que hemos visto, que son unión, intersección y complementos. Dados dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica, o bien también se le llama suma booleana de A y B, se denota con el símbolo A, esta especie de triángulo, y posteriormente B, como al conjunto A le quitamos el conjunto B, al conjunto B le quitamos el conjunto A y tomamos la unión de estas diferencias de conjuntos. ¿Cómo representamos esto? Bueno, si esta bola representa el conjunto A y esta bola representa el conjunto B, esta parte de aquí representa lo que está en A, pero no está en B, por eso quitamos esto. Y esta parte de aquí representa lo que está en B, pero no pertenece al conjunto A. Al igual que el caso de la unión, la intersección, la diferencia de un conjunto con respecto a otro y el complemento, la diferencia simétrica o suma booleana tiene varias propiedades. Primer propiedad. Si se fijan, la ilustración anterior nos está diciendo que la diferencia simétrica es como si tomásemos la unión de los dos conjuntos y le quitásemos la intersección. No solo eso, de la ilustración anterior podemos ver que el complemento es lo que está fuera de la unión o bien está en la intersección, que sería nuestra segunda propiedad.
Si tomamos un tercer conjunto, la diferencia simétrica de A con B, le quitamos un conjunto C, esto va a ser lo mismo que al conjunto A quitarle la unión de B con C, al conjunto B quitarle la unión de A con C y a estos resultados que nos queda unirlos. Mientras que, por otro lado, si al conjunto C le quitamos la diferencia simétrica de A con B, es lo mismo que, por una parte, tomar la intersección de los tres conjuntos, por otra parte, al conjunto C, quitarle la unión A con B y finalmente unir estos conjuntos. Vamos a ver cómo representar las propiedades 3 y 4 por medio de un diagrama. Entonces, abrimos nuestra pizarrita. Ahí vamos a dejar todo en fondo oscuro. Y tenemos nuestros conjuntos A, B y C representados respectivamente. Entonces, la diferencia simétrica de A con B, vamos a ponerlo o indicarlos achurando con líneas diagonales. Este conjunto va a ser A, este segundo conjunto B y este de aquí abajo C. Entonces, diferencia simétrica de A con B nos queda indicado toda esta parte. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Pues a esta diferencia simétrica le queremos quitar aquellos elementos que están en C. Entonces le queremos quitar este pedazo de aquí y le queremos quitar este pedazo de aquí. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, vamos a indicar que nos queda lo que está fuera de C, fuera de B, pero dentro de A por un lado, y por otro lado es lo que está dentro de B. Ya nos queda todo esto por una parte, y por otra parte nos queda todo lo que está dentro del conjunto B, pero fuera del conjunto A y también fuera del conjunto C. Entonces, esta parte que hemos sombreado con otro color, tanto dentro de A como dentro de B. Entonces nos queda lo que está exclusivamente en A o bien exclusivamente en B sin tomar en cuenta los otros conjuntos. ¿Ok? Entonces esta parte que quedó en rojo sería A diferencia simétrica B, quitándole el conjunto, lo que está dentro del conjunto C. Muy bien. Y ahora, ¿cómo representamos el otro conjunto que queríamos? Bueno, pues vamos a volver a indicar nuestros conjuntos A, B y C en un diagrama de Venn. Entonces ya sabemos que la diferencia simétrica de A con B son los que están en A o bien están en B, pero no pueden estar en ambos conjuntos. Entonces la parte que hemos dejado rayada tanto en un pedazo como el otro. Entonces, si al conjunto C le quitamos la diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B, entonces me tengo que fijar en todo lo que está en C. Vamos a indicarlo. Todo lo que está adentro de C es todo lo que está aquí adentro. ¿Ok? Pero no se vale que esté en la diferencia simétrica, o sea, no puede estar en la zona rayada.
Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues vamos a indicarlo de nuevo con rojo. Este pedacito sí está aquí, puesto que está en C y no está en la diferencia simétrica. Lo que está rayado sí está en la diferencia simétrica, pero lo que no está rayado no. Entonces así nos queda esta parte de aquí, ¿ok? Entonces esto sería al conjunto C quitarle la diferencia simétrica de A con B. Entonces, como pueden ver ustedes, es lo que está en la intersección de A con B con C, unión lo que está exclusivamente en el conjunto C. Eso es lo que nos está diciendo nuestras propiedades. Lo que está en A, pero no está en B o C, unión lo que está en B, pero no está en A o C, fue nuestro primer diagrama. Está en A, pero no está en B o C. Está en B, pero no está en A o C. Mientras que nuestro segundo diagrama está en la intersección de los tres, o bien está en C, pero no está en A o B. ¿Ok? Entonces son nuestros dos diagramas, lo que estamos viendo, que es lo que queda. Entonces, si se fijan, los diagramas nos están dando la ventaja que nos está permitiendo ver cómo representar nuestros conjuntos y nos está permitiendo conjeturar alguna propiedad. No es una demostración este dibujo, pero es una conjetura de lo que podemos mostrar. Y ahora sí viene, pues vamos a hacer la demostración. Entonces vamos a demostrar estas propiedades. Para la primera propiedad, pues vamos a ver que la diferencia simétrica de A con B es lo que está en la unión de A con B, pero fuera de la intersección. Por cuestiones de facilidad, a mí se me hace más cómodo empezar con A unión B y quitarle lo que está en A intersección B. Entonces recuerden que esto es el complemento relativo, es decir, A unión B menos A intersección B es lo mismo que tomar la unión de A con B e intersectarlo con el complemento de la intersección de A con B. Pero el complemento de una intersección es la unión de los complementos de los conjuntos. Entonces nos queda la intersección de la unión de dos conjuntos. Entonces fíjense que aquí tenemos este A, este conjunto B, y este otro lo voy a tomar como un conjunto C. ¿Y qué vamos a usar aquí? Pues vamos a usar una de las propiedades distributivas. Vamos a usar que A intersección B unión C es lo mismo que A intersección B unión A intersección C para nuestra siguiente propiedad. Entonces vamos a tomar este como un solo conjunto y esta intersección va a distribuir con respecto a estos dos. Entonces nos va a quedar A intersección A complemento unión B complemento y posteriormente unión B intersección A complemento unión B complemento, que es precisamente lo que hemos escrito aquí. Ahora fíjense, dentro de cada uno de estos paréntesis grandes, nuevamente tenemos una intersección, paréntesis, una unión de dos conjuntos. Volvemos a aplicar esta propiedad. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda A intersección el complemento de A, unión A intersección el complemento de B. Y de manera análoga del lado derecho, nos queda B intersección el complemento de A, unión B intersección el complemento de B. Pero sabemos que la intersección de un conjunto con su complemento es el conjunto vacío. Así pues, de esta parte tenemos el vacío unión A intersección B, y aquí tenemos B intersección el complemento de A, unión el conjunto vacío. Entonces aquí ya nos quedó esto. Pero la unión del conjunto vacío con cualquier otro conjunto es ese otro conjunto.
Entonces así, aquí obtenemos A menos B y aquí obtenemos B menos A. Pero A menos B unión B menos A, por definición, es la diferencia simétrica de A con B. Si hubiera empezado por esta parte, hubiera tenido que agregar en un momento dado el vacío para poder llegar aquí. Por eso en esta ocasión fue más cómodo empezar por este lado y terminar por esta otra parte. Como consecuencia de este inciso, pues el complemento de la diferencia simétrica de A con B es precisamente el complemento de este conjunto de acá arriba, que es A unión B menos A intersección B. Y entonces usamos nuestras leyes de Morgan, que nos están hablando de los complementos. Entonces el complemento de la diferencia simétrica pues es lo mismo que el complemento de este conjunto, pero eso es lo mismo que tomar el complemento de la unión de A con B intersecándola con el complemento de la intersección de A con B. O sea, es lo mismo que el complemento de este, ya que cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Pero el complemento de una intersección es igual a la unión de los complementos. Así pues nos queda el complemento de A unión B, unión, el complemento del complemento de la intersección de A con B. Pero el doble complemento, si ustedes se acuerdan, el complemento de un conjunto es el conjunto original. Entonces así pues nos queda el complemento de A unión B, unión, la intersección de A con B. Y ya tenemos las dos primeras propiedades. ¿Qué podemos decir ahora? Bueno, para el tercer inciso vamos a aplicar lo que tenemos antes. Si nos fijamos en la diferencia simétrica de A con B y a este conjunto le quitamos el conjunto C, pues es lo mismo que tomar la unión de A con B, quitarle lo que está en la intersección de A con B y posteriormente a este conjunto quitarle el conjunto C. Pero quitarle el conjunto C significa tomar el complemento de C e intersecarlo con lo que tengo entre corchetes, es decir, entre los paréntesis cuadrados. Y aquí lo mismo. Si me fijo en este conjunto y le estoy quitando este otro, pues A unión B lo tengo que intersecar con el complemento de este conjunto A intersección B. Y nos queda así. Y ahora vamos a usar que tengo este conjunto X, este conjunto Y, este conjunto Z, y que la intersección es asociativa y es conmutativa. Entonces, ¿qué hago? Pues asocio, dejo este por fuera, asocio estos dos, posteriormente estos dos los intercambio usando que es conmutativa, y finalmente vuelvo a asociar los dos primeros y este lo dejo al final, obteniendo este resultado. Me dicen, es lo mismo, sí, pero me conviene escribirlo en esta forma. ¿Por qué? Porque aquí me queda A unión B intersección el complemento de C, intersección la unión de los complementos de A con B. Y aquí vamos a usar la propiedad distributiva de la intersección con respecto a la unión que mencionamos hace un momento. Entonces nos queda A intersección el complemento de C, unión B intersección el complemento de C dentro de los corchetes, y este todavía lo tenemos que intersecar con A complemento unión B complemento. Entonces fíjense, si este es un conjunto X, este es un conjunto Y y este es un conjunto Z, entonces tenemos que intersecar el conjunto Z con la unión de los conjuntos X y Y, pero por la propiedad distributiva de la intersección con respecto a la unión, pues es lo mismo que intersecar este conjunto con este y unirlo con la intersección de este conjunto con este otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda A intersección el complemento de C, intersección el complemento de A, unión el complemento de B, entre corchetes. Y ese conjunto lo tenemos que unir con la intersección de estos dos que estoy señalando con la manita,
que es B intersección el complemento de C, intersección la unión del complemento de A con el complemento de B. Ah, ok. Y entonces aquí fíjense que de nuevo nos queda una intersección distribuyendo con respecto a una unión. Y aplicando de nuevo la propiedad distributiva, ahora la voy a poner entre paréntesis triangulares, nos queda A intersección el complemento de C, intersección el complemento de A, unión el complemento de C, A intersección el complemento de C, intersección el complemento de B. Pero aquí, como la intersección es asociativa, pues ya sabemos que A intersección A complemento es el vacío. Entonces va aquí a simplificar, este pedazo va a ser vacío y solo nos va a quedar esta parte. Y de manera similar vamos a trabajar este otro pedazo y nos queda B intersección el complemento de C, intersección el complemento de A, unión C intersección el complemento de A, B intersección C, unión, perdón, intersección el complemento de B, que es esta parte. Entonces ya nos quedó esto. Y de nuevo, la intersección de B con su complemento es vacío. Así en lo que estamos viendo, tenemos dos conjuntos que son vacíos. Este conjunto de aquí y este conjunto de aquí. Y solo sobreviven este pedazo y este pedazo que vamos a escribir a continuación. Entonces nos queda el vacío, unión, este pedazo que quedó entre paréntesis triangulares, unión, este pedazo que quedó libre, unión el vacío. Entonces solamente nos quedan estas dos partes que están entre paréntesis triangulares. Pero el complemento de B unión C, intersección con el conjunto A, es lo mismo que al conjunto A quitarle la unión de B con C, y B intersección el complemento de A unión C es lo mismo que al conjunto B quitarle lo que está en A o bien en C, que en lo que nuestros diagramitas habíamos representado como estar exclusivamente en A, pero no en B o C, unión estar exclusivamente en B, pero no en A o C. ¿Ok? Entonces, esto fue nuestro primer diagramita. Y bueno, de manera similar, vamos a trabajar el último inciso. Nuestro último inciso nos dice que debemos ahora tomar la diferencia del conjunto C con la diferencia simétrica de A con B. Pero ya sabemos que esto es lo mismo que al conjunto C intersecarlo con el complemento de la diferencia simétrica de A con B. Y como consecuencia del inciso 2, el complemento de la diferencia simétrica de A con B es lo que está fuera de la unión, unión lo que está dentro de la intersección de A con B. Y fíjense que aquí simplemente debo aplicar ahora la propiedad distributiva. Y si aplicamos la propiedad distributiva, nos queda C intersección, el complemento de la unión de A con B, y C intersección, la intersección de A con B. Entonces, esta parte por asociativa, porque la intersección es asociativa, nos queda A intersección, B intersección C, y esto por la definición de diferencia de conjuntos es lo que está en C, pero no está en la unión de A con B. Y con eso concluye nuestra proposición. Es decir, las conjeturas que hicimos usando los diagramas de Venn son correctas. Esta propiedad va a ser importante para demostrar la propiedad asociativa del producto simétrico. Y la propiedad asociativa del producto simétrico viene con otras propiedades que forman parte de esta álgebra de conjuntos que estamos viendo. Entonces, si tenemos tres conjuntos, bueno, la diferencia simétrica de A con B es exactamente lo mismo que la diferencia simétrica
de B con A. Y esto es muy fácil de ver, ya que, según vimos hace un momento, la diferencia simétrica de A con B es A unión B, intersección, es lo que está, es A unión B, intersección A, intersección B, complemento, es lo que está en A unión B, pero no está en A intersección B. Pero sabemos que la unión es conmutativa, entonces esto es B unión A, intersección. También sabemos que la intersección es conmutativa, B intersección A, y tomamos este complemento. Pero este es por la propiedad 1 de hace un momento, es la diferencia simétrica de B con A. Entonces esta propiedad es increíblemente fácil, ya sea usando este camino o usando que la diferencia simétrica de A con B es A menos B unión B menos A, y como la unión es conmutativa, nos queda esto, que es precisamente la diferencia simétrica de B con A. Entonces no me importa qué camino quieran seguir, la conclusión es exactamente la misma. Y bueno, en particular, si usamos esta propiedad, pues tenemos que la diferencia simétrica de A con A es a le quitamos A y le unimos lo que obtenemos cuando a le quitamos A. Pero quitarle a el conjunto A es lo mismo que intersecar el conjunto con su complemento. Pero un conjunto y su complemento, su intersección es el conjunto vacío. Y la unión del vacío con el vacío es el conjunto vacío. Y finalmente, si al conjunto A toman diferencia simétrica con el vacío, es lo mismo que al conjunto A no quitarle nada, y a lo que no tiene nada, quitarle algo, le sigue quedando nada. Entonces esto simplemente queda igual a A, ¿sí? Porque A intersección del complemento del vacío es A, y el vacío unión A es el vacío, y A unión, el conjunto vacío, es simple y sencillamente el conjunto A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues varias de nuestras propiedades fueron elementales, que son las propiedades 1, 3 y 4. Entonces, la única realmente latosita es la propiedad número 2. Pero para demostrar esta propiedad nos vamos a basar en la proposición anterior. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, lo único que vamos a hacer es leer nuestros diagramas. Entonces, ¿qué dijimos que era la diferencia simétrica de dos conjuntos? Entonces voy a tomar A diferencia simétrica B como un conjunto y el conjunto C como el otro. Entonces dijimos, es lo mismo que tomar la unión de estos dos conjuntos y quitarle la intersección. Entonces, ¿qué nos queda? La unión de C con la diferencia simétrica de A y B, y a esto le tengo que quitar la intersección de C con la diferencia simétrica de A con B. ¿Cómo representamos cada uno de estos conjuntos? Bueno, la diferencia simétrica de A con B, ya dijimos, es lo que está en la zona que estoy dejando rayada en rojo. Si le unimos los que está en C, pues nos queda todo lo que queda sombreado en color gris. Por otro lado, si a esta diferencia, esto que ha achurado, le quito lo que está en el conjunto, perdón, si a este conjunto diferencia simétrica, ahora en lugar de unirlo, lo intersecamos con C, pues vemos que en común con C solo nos queda este pedacito y este pedacito, es decir, es esta zona que queda aquí. Entonces esto es A diferencia simétrica B intersección C, mientras que esta, la zona sombreada, es A diferencia simétrica B intersección el conjunto C. Entonces, cuando tomamos la diferencia
de este conjunto con respecto a este, o sea, cuando a este conjunto de aquí le quitamos este de acá, fíjense ustedes que queda lo que está exclusivamente en A, o bien lo que está exclusivamente en B, o bien lo que está exclusivamente C, y además lo que está en los tres conjuntos. Es decir, los diagramas de Venn nos dice que si intersecamos este conjunto con el complemento de este, nos queda lo que está sombreado en esta zona. Por otra parte, si primero tomamos la diferencia simétrica de B con C y lo unimos con A, pues de manera análoga, como nos fijamos hace un momento, nos queda todo lo que quedó aquí sombreado. Y si la diferencia simétrica de B con C lo intersecamos con lo que está dentro de A, nos queda solamente la zona sombreada. Luego entonces, si a este conjunto le quitamos este pedacito, es quitarle esto y quitarle esto, entonces nos queda esta parte, esta parte, esta parte y este pedacito adicional. En otras palabras, queda representado en esta forma. Oye, pero esta representación es exactamente la misma que obtuvimos cuando tomamos primero la diferencia simétrica de A con B y a ese conjunto hicimos diferencia simétrica con C. Bueno, entonces los diagramas de Venn nos llevaron a hacer esta conjetura de que la diferencia simétrica es asociativa. Ahora debemos demostrarlo formalmente. Nuestra demostración es simplemente escribir esto usando las propiedades que tenemos antes. ¿Cómo le hacemos? Bueno, entonces, por definición de diferencia simétrica, esto es lo mismo que tomar A diferencia simétrica B y quitarle el conjunto C y unirlo con C menos la diferencia simétrica de A con B. Pero hace un momento vimos qué significaba a la diferencia simétrica quitarle un conjunto. Y también vimos qué significaba un conjunto quitarle una diferencia simétrica. Entonces, usando esas propiedades, la primera parte nos queda A menos B unión C, unión B menos A unión C, y esto sería, este primer renglón, sería este pedazo de aquí. Y ahora tenemos que unir C menos la diferencia simétrica de A con B. Y eso vimos hace un momento que era A intersección B intersección C, unión lo que está en C, pero no está en la unión de A con B. Ah, pero fíjense, aquí nos quedó unión, aquí nos quedó unión, y aquí nos quedó unión, y la unión es una operación asociativa. ¿Qué significa? Pues que puedo quitar los paréntesis cuadrados. Y entonces obtenemos lo que está en A, pero no está en la unión de B con C, unión lo que está en B, pero no está en la unión de A con C, unión lo que está en C, pero no está en la unión de A con B, unión lo que está tanto en A como en B, como en C, que es precisamente el diagrama que estamos representando en esta parte. Muy bien. Ahora procedemos de manera análoga con nuestra otra operación. Entonces ahora vamos a tomar primero diferencia simétrica de B con C y después vamos a hacer diferencia simétrica de A con este conjunto. Por definición de diferencia simétrica es al conjunto A, le quitas la diferencia simétrica de B con C y tomas la unión de a la diferencia simétrica de B con C, le quitas el conjunto A. Y de nuevo, como consecuencia de lo que vimos hace un momento, si a un conjunto le quito una diferencia simétrica, es tomar la intersección de los tres conjuntos que estoy considerando, unión al conjunto que tengo aquí afuera, le quito la unión de los conjuntos que están aquí adentro. Y nos queda esta parte. Mientras que si a la diferencia simétrica le quito A, es lo mismo que quitarle a B lo que está en A unión C y quitarle a C lo que está en A unión B y tomar la unión de estos conjuntos. Entonces de nuevo tengo la unión de cuatro conjuntos. Entonces si los ordeno, fíjense que nos queda lo que está en A, pero no está en la unión de B con C.
lo que está en B, pero no está en la unión de A con C, lo que está en C, pero no está en la unión de A con B, y lo que está en la intersección de los tres conjuntos. Entonces nos quedó la unión de este conjunto con este conjunto, con este conjunto, con este conjunto, que es exactamente lo mismo que obtuvimos en esta parte de aquí. Entonces, si esto es igual a esta parte de aquí, y esta parte de aquí también es igual a esto, como cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, tenemos que la diferencia simétrica de conjuntos es una operación asociativa. Y con esto terminamos lo que es diferencia simétrica.